Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, y en este episodio vas a escuchar a Lila, la acabas de escuchar, y también vamos a hablar de la confianza con la que los latinos están viendo el podcasting, también del consumo de podcasting en Estados Unidos. Vamos a hablar de dónde están las mujeres latinas en el podcasting. Y también vamos a contestar unas cuantas preguntas de protección legal y de derechos de autor, que hay mucha gente por ahí que están siguiendo unos consejos que no necesariamente son los correctos. Exacto. Bueno, pero antes de comenzar, Julio, saluda. ¿Qué tú te crees? Saludos, sí, tengo que saludar. Hay que saludar a par de gente. Primero hay que hacer un saludo a Sune, nuestro combi podcaster Sune, que hace unas cuantas semanas ya habíamos hablado de que si tu audiencia te escucha el episodio completo, ¿verdad? Y él nos escribió diciendo que sí, que él era uno de los que escucha este podcast completo. Así que muchísimas gracias. Y también Steven De Vicenzi fue otro que nos dijo que también escucha el podcast completo. Y otro que nos está escuchando también, pero está en otro lado, es Jorge Marín de Está Nieto. rebelde. Jorge Marín Nieto se fue rebelde. Dijo, no puedes escuchar por YouTube. Él no se escucha desde YouTube, exacto. Él escucha obviamente, pues yo subo el podcast, o eso sube automáticamente los episodios a través de RSS a YouTube, y él lo está escuchando por ahí. Nos dejó un comentario en YouTube, así que si tú también nos escuchas, entre comillas, nos escuchas y ves por YouTube, pues nos puedes también dejar un mensaje por ahí. ¿Nos ven? No, tú no subes el video a menos que sea entrevista. No, yo no subo. Yo subo clips. Estoy subiendo clips. Sí. Ya. Nos puedes ver por ahí también. No está. El episodio completo no está en video, pero sí hay clips del episodio. Porque, bueno, esa es la estrategia de este podcast. Vamos a hablar de eso un poquito. Meteremos algo de eso. Siempre metemos algo de los videos y los clips y las cosas. Así es que por ahí iremos. Sí. Y también hay que dar unos cuantos saludos, porque este newsletter de esta semana fue uno de los que más reacciones trajo. Hay que saludar a Nina Rodríguez de Griffin Light, que nos escribió, le dijo que le encanta el newsletter, y a Bianca Alba de This Latina Travels, vecina, que también le encantó esta edición del newsletter. También hay, o sea, creo que en el newsletter yo hago muchos polls, ¿verdad? Para que la gente vote. Y tú puedes encuestas. Y además de votar, tú puedes también dejar comentarios. Así que ¿verdad? Si yo digo sí o no y tú dices no y me quieres dar la razón por la cual estás diciendo no, pues puedes dejar un comentario ahí. Así que esa sería buena, para que no sea sencillamente un no, sino dime por qué no, o sí, dime por qué sí. Estaría chévere. Bueno, pero comenzando, los hispanos ven con confianza el podcasting. Es un medio que parece que para nosotros los hispanohablantes o personas que hablan español, castellano, tienen confianza con el podcasting, les da confianza. ¿Qué dice ese reporte? Sí, este reporte es de la gente de Cats Radio Group, y el reporte se llama Sound Answers. El reporte es más de cosas de radio, ¿verdad? Tiene más información sobre la radio, pero pues sí, incluyen el podcasting, porque ellos le están preguntando a la gente, pues, que de todos estos medios, ¿verdad? Televisión, redes sociales, podcasting y radio, ¿cuál es el que más confías? La radio gana con 89%, pero 10% debajo de eso, 79%, está el podcasting. Hay otros datos bien interesantes de este reporte, y es que 25% de la población de 30 años o menos es hispana en Estados Unidos. Así que, como dijimos la semana pasada y lo volvemos a decir otra vez aquí, la importancia de esto, de tener esta data, es porque los consumidores en Estados Unidos es el demográfico más grande de la nación más grande donde se está consumiendo podcast. Y como vaya el podcasting por allí, usualmente sigue el podcasting alrededor del mundo. Así que por eso es bien importante tener una idea de lo que está pasando, ¿verdad?, ahí en Estados Unidos, y específicamente con los hispanos, que tú que nos puedes estar escuchando, que estás afuera de Estados Unidos, pero quieres llegar a la comunidad que está en Estados Unidos, de tu país o de tu región o de lo que sea, pues es bien importante conocer cómo esa gente está consumiendo sus podcasts. Sí, que es lo que le gusta. Pero se sigue consolidando el podcasting como un medio
en el cual influye. Dice, esto es de acuerdo con iHeartMedia, ¿no? Sí, un reporte de State of Podcasting 2026 de iHeartMedia. Hay que hacer la aclaración de que este reporte obviamente es de iHeartMedia y ellos lo están haciendo para que la gente y los auspiciadores y las agencias de publicidad vean qué bonito es el podcasting, específicamente dentro de iHeartMedia, pero Claro. no quita que tenga data interesante también, ¿verdad? Ujú. Que podemos utilizar. El reporte encuentra que exacto 55% o 158 millones de estadounidenses consumen podcast mensualmente. O sea, la más de la mitad de la población de Estados Unidos consume, aunque sea un podcast al mes. Ujú. Otra cosa que encontró el reporte es que los podcasts son 23% de más confianza que las redes sociales, que esto va atado, ¿verdad? Al punto que acabamos de mencionar. Si los hispanos están viendo el podcasting con confianza, tantos hispanos están viendo el podcasting con confianza en Estados Unidos, pues da a entender también que la población en general está encontrando confianza en el podcasting y confían en el medio y confían en la información que van a recibir de este. Y hay una brecha generacional, ¿no? No una brecha, hay una cuestión de generaciones, que todas las generaciones están También, participando. exacto. Sí, el reporte encontró eso mismo, que cada generación está pasando más tiempo con los podcasts, cada vez más. Y esto pues abre oportunidades para un montón de creadores nuevos, porque quizás ya pues si quieres llegarle a esa población de 65 años o más, quizás eres un creador de 65 años o más y quieres llegarle a la más gente de tu generación, pues hay oportunidad porque esta gente cada vez más está encontrando el podcasting como una parte para entretenerse, para informarse, para que los acompañe. Así que esto abre oportunidades para mucha gente. Claro, y es esa oportunidad de profundizar también en un tema que las redes pues no nos dan esa oportunidad de ir más, como que abundar más en un tema, ¿sabes? Es raro que tú puedas hablar bastante profundo de un tema en 1 minuto y medio versus si puedes tener más tiempo como lo que te provee el podcast. Exacto, y eso pues obviamente pues es lo que genera la confianza y es lo que dice este reporte que son 23 veces, ¿verdad?, de más confianza. Yo creo que nosotros deberíamos tomar ese dato de que los podcasts, ¿verdad?, la gente ve los podcasts 23 veces más con más confianza y usarlo de munición, o sea, usarlo como que cada vez que cuando vayamos a un auspiciador, cuando alguien nos esté cuestionando el podcasting, ¿verdad? Para quien nos está escuchando como nosotros dos, que trabaja en la industria y esté diciendo, pero ¿por qué el podcasting esto y lo otro? Como que mira, por esto es que el podcasting está donde está y a la gente le encanta y hay tanta gente, ¿verdad?, metiéndole dinero y esfuerzo porque, como tú dices, nos podemos sentar aquí 1 hora a hablar de un tema bien específico y eso genera confianza porque yo quiero escucharte a ti hablando de ese tema y eres una de las pocas personas que habla de ese tema, así que ya entonces confía en ti, da a entender que cuando tú me vayas a tratar de, ¿verdad?, de vender algo en cuestión de auspicio y digas, mira, pues yo uso este producto, pues yo voy a confiar en ti cuando me des esa recomendación. Así que yo creo que es bien importante recordar estos números y por eso es que nosotros, ¿verdad?, hacemos este podcast y el newsletter. Es para recordar esas cositas. A veces estamos hablando de reportes y que qué sé yo, que en Estados Unidos esto de lo otro, pero son cuestiones también de que tú puedes tomarla, ¿no? Y decir, ok, pues yo voy a acordarme de esto para la próxima vez que tenga que hacer el Media Kit, por ejemplo, de mi podcast, o de repente estoy en un evento y viene alguien y dicen, sí, nosotros queremos poner anuncios en podcast, pues ahí entonces ya tienes como que, como dije, esta munición para poder decirle a la gente por qué deberían invertir su tiempo o dinero en el podcasting. Definitivo. Y bueno, Podtrac sigue haciendo los rankings estos de quién consume más video, quién consume más audio. Cuéntanos qué fue lo último que sacó. Lo habíamos visto hace unos cuantos episodios atrás en una de las ediciones del newsletter y sacaron una nueva. Sí, sacaron la versión del ranking para enero de 2026. Como tú mencionas, es un ranking de consumo multicanal de los top 200 podcasts globales. Así que aquí hay podcasts alrededor del mundo. El reporte lo que está midiendo es consumo de estos podcasts en audio, en video, YouTube y Spotify, y a través de clips en TikTok, Instagram y los Shorts.
La data sigue estando completamente fascinante, ¿verdad? Desde la primera vez que lo vimos. A mí me encantó tener toda esta información a la mano porque de verdad que está bien interesante ver cómo estos podcasts tan grandes, famosos, de gente famosa y algunos también de gente no famosa, cómo se están metiendo y cómo llegan a estos rankings, a los rankings globales, ¿verdad? Y en cuestión de consumo alrededor del mundo. Cuando miramos el top 50, esos 50 podcasts que están primero en este ranking de PodTrack, está prácticamente 50-50 el consumo entre audio y video. 52% video, 48% audio. Pero cuando miramos del 51, del podcast que está en 51, hasta el último, en el 200, el audio domina con 74%, menos el 26% de video. Todos los podcasts están subiendo también a través de RSS, o sea, todos están disponibles solo en audio. Y esto es uno de los puntos que hablamos aquí siempre, que esos podcasts grandes, o sea, el top 1%, ¿verdad? Como lo mencionamos, son los que están teniendo el éxito con el video versus el resto, que aunque sí tengan video, pues lo más probable dicen como que yo sigo, ¿verdad? Me enfoco en audio. Sí, es que, de nuevo, son las Amy Poehler de la vida, los Joe Rogan de la vida, que pues tienen la batería económica para estar en video a la magnitud que están y usar esos videos y hacer todo ese asunto. Sin embargo, vemos que hay un montón que están en audio y video no es lo principal. Y de nuevo, no es una lucha de, ay, video es mejor, audio es mejor. No es eso, es cuestión de tener en cuenta que pues podcasting dentro de todo sigue siendo un medio en el que, aunque el video se le complementa, sigue siendo un medio mayormente audio y principalmente audio, diría yo. Y este reporte también da una mirada bien interesante a cómo la gente está consumiendo estos podcasts. Porque, por ejemplo, el podcast número 1 en este ranking se llama The Midas Touch Podcast, que es un podcast de Estados Unidos, político, progresista, ¿verdad? Más de izquierda. La tabla, pues, ¿verdad? Para quienes no la han visto y no han entrado al newsletter, es una tabla de barra. Y audio, video y los clips, pues cada uno tiene un color distinto. Esta gente de Midas Touch, si miramos la barra, ¿verdad? La barra está de manera horizontal. Un pedacito, yo diría un 5%, consume este podcast a través de video, mientras que video y clips está prácticamente dividido entre. Así que yo diría como que de un 95% está por la mitad dividido. Para consumir. Así que la gente obviamente consume este podcast en video o a través de clips en redes sociales. Sí, que al principio dijiste que era un pequeño en video es audio, un pequeñito por ciento en audio y el resto es video y clips. Exacto. Pero entonces cuando miramos a Joe Rogan, que Joe Rogan está segundo en este ranking, básicamente el audio está ganando. El audio tiene casi 50% y yo diría ahí que los videos tiene como un 40-35% y después el resto en clips. O sea que la gente consume a Joe Rogan más en video o en audio y menos en clip. Porque pues también sabemos que son conversaciones de 3-4 horas que este hombre está ahí hablando con gente y pues quizás no es el mejor podcast para clipear, ¿no? Y para tener una estrategia de clip. Sí los tiene, pero quizás no es el mejor. No, voy a reservarme la opinión. Entonces... O sea, no somos fans de Joe Rogan, pero aquí estamos, ¿cómo se llama? Estamos viéndolo de manera objetiva. Estamos analizando el consumo y allá quien lo consume. Pero un podcast que me sorprendió un montón verlo aquí, en este ranking, se llama IHIP News, IHIP News. Estas son dos muchachas americanas, blancas, que de una mirada tú dices como que este podcast va a ser, ¿verdad?, bien conservador y estas doñas, ellas son súper de izquierda, súper progresistas y esa es como que la cosa también de que el flow de un poco de comedia involucrado con política y todo lo que está pasando en Estados Unidos
Este podcast es independiente. Se consume en video, mayormente. Se consume totalmente en video, prácticamente todo en video. La mayoría en video, tiene ahí, yo diría que sé yo, un 10% en audio y un chispito, o sea, un cantito en clips. El podcast que más se consume en clips que estoy viendo aquí es el podcast de Tucker Carlson, que obviamente pues este también está número 15 en el top 20. Es un podcast más conservador, de derecha, y casi ni se consume en audio. Casi tampoco tienen, qué sé yo diría un 15% en video, pero mayormente está en clips. Que eso te dice también, obviamente, pues que la gente está buscando quizás más lo reaccional, la línea controversial de esto, y pues se está consumiendo de esa manera. Pero de verdad que está súper interesante ver esto. Yo te recomiendo que vayas a tropicalpodcasting.com y busques esta tabla para que veas y aprendas un poquito también, ver de cómo la gente está consumiendo estos podcasts, que son obviamente pues los más grandes, y como nos dice que no todo el mundo está 100% en video. Nope. Bueno, y es marzo, así es que estamos conmemorando el mes de la mujer, y lo digo yo, la mujer de este podcast. A menos que yo no me haya enterado de algo. Pero como Mayra menciona, pues es el mes de la mujer. El año pasado en Tropical Podcasting, y después también lo mencionamos aquí en el podcast, hicimos la sección de mujeres en el podcasting haciendo cosas cool. Todas las semanas compartimos, ¿verdad? Alguna mujer en el podcasting haciendo cosas interesantes. Este año, aunque sí va a haber, una de las semanas va a ser de mujeres haciendo cosas cool, pero vamos a cambiar un poquito. Yo decidí entonces, una de las primeras cosas que quería verificar es cuántas mujeres están en el top 10 en Latinoamérica, de los podcasts en Latinoamérica. Si no me equivoco, eso fue una de las cosas también que se habló cuando tú estuviste en Podwoman, ¿verdad? En Madrid, el año pasado. Sí, son, la verdad, poquísimas. Dentro de lo que ves Era en la como un industria, 40%, algo así. somos poquísimas las que estamos o como coanfitrionas o como anfitrionas en parte de producción. Y claro, mientras más hay mujeres en producción, más ves esa participación de mujeres entonces en puntos ya como anfitrionas y tal. Uh-huh. Y pues el mes de la mujer realmente pues es para crear esa concienciación, ¿no? O sea, esto viene desde luchas obreras, desde luchas de derechos y muchísimas otras cosas. No es para regalar chocolates ni regalar flores. No necesitamos eso, necesitamos derechos iguales. Así es que para eso es el mes, y pues yo creo que podemos seguir haciendo dentro del podcasting más para empujar para esa equidad, para lograr esa algo equitativo en el que está la voz de mujeres, está la voz de hombres, está la voz de comunidad trans, está la voz de todo el mundo, ¿sabes? Todo el que tenga voz, que la use. Esta investigación que se hizo anoche, de verdad estuvo bien interesante. Primero tuve que buscar una manera de poder ver las listas de Apple Podcasts, toda esta data de Apple Podcasts. Una aplicación, ¿verdad? Un servicio que me pudiese dar números, ¿verdad?, confiables. Así que encontré Podstatus, podstatus.com. Está bien cool porque tú puedes ver, son 170 países que están en la lista de Apple Podcasts. También está Spotify. Yo le envié un mensaje al creador, a Carlos Tenar, y él me dice que esta lista, esos rankings de Apple Podcast se actualizan en tiempo real. Así que es posible de que yo diga que, ¿verdad?, que en Ecuador solamente hay 2 podcasts de mujeres y ahora chequemos y se metió otro más. O hay uno solamente. O sea que estos podcasts, estos rankings se van cambiando en tiempo real. Son 17 países que están en este servicio de las listas de Apple Podcasts. Colombia es el país que más podcast conducido por mujer o parcialmente, ¿verdad?, con una co-host de mujer o con anfitriones rotativos. Por ejemplo, hay unos cuantos que eran como de noticias, y pues como que esta semana, como de daily prácticamente. Ya. Y pues esta semana pues es un periodista quien lo presenta y la otra semana es otro periodista, así. Pero pues entonces
Esos son algunos de los podcasts que estaban en esta lista. Colombia es el país que más tiene, con 5. Y El Salvador tiene ninguno, tiene 0. Después está Chile con 4, Venezuela con 4, México con 3 y Panamá con 3. Y el resto pues tiene 2 o 1 o 0. Bueno, El Salvador es el único país que no tiene ningún podcast en el top 10 involucrado con mujer. Pero el más que salió en todas estas listas es un podcast que se llama 365 con Dios, de la peruana Wendy Neciosup. Aparece en 8 de los 17 top 10. O sea que es un podcast que se escucha prácticamente en toda Latinoamérica. A mí me estuvo curioso, ¿verdad? Cómo fue que este podcast llega al top 10 en tantos países alrededor de Latinoamérica. Además de separando el tema, ¿no? Porque obviamente pues, es un podcast cristiano, es un podcast que habla de la Biblia y de mensajes, ¿verdad? De la Biblia. Tiene hasta una sección donde la gente llama para pedir que otra gente oren por ellos, así que obviamente eso conecta con un montón de gente, pero además de eso dije, pues, ¿qué otras cosas está haciendo Wendy para tener tanto éxito? Y una de las cosas que encontré es que ella tiene preparación en mercado digital, tiene un libro, tiene un website que está súper bien hecho, así que tiene todo un andamiaje de mercadeo digital detrás de este podcast, que es lo que hablamos aquí siempre, ¿verdad? Que el podcast sea parte de tu ecosistema. Y así que tiene todo eso ya bastante mangado, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico, lo tiene set, tiene todo bastante preparado, se ve bien, está actualizado, se ve moderno. Y pues eso es una de las cosas que tiene que ayudar en esta cuestión a que la gente lo encuentre más fácilmente. De acuerdo, atrae. Lo que podemos coincidir aquí es que no solo hay que empujar a los podcasts de mujeres durante el mes de marzo, es cuestión de darle voz también a compañeras y ver que podemos aportar tanto o igual que cualquier otro compañero en la industria. Así es que es cuestión de darnos esos espacios y abrirlos sin decir como que, nada más pensar en los amiguetes, ¿no? Vamos a pensar también en las colegas que podemos meterle al dembow, como diríamos en Puerto Rico, es muy buen español, que no se entiende en otros lugares. Ahora se sabe lo que es dembow por Bad Bunny. Ya sabemos lo que es dembow. Sí. Okay. Bueno. Te recordamos que todas estas notas son del newsletter Tropical Podcasting. Ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete para que te llegue a tu inbox todos los jueves tempranito toda la actualidad de la industria del podcasting y para que puedas hacer un snob del podcasting por ahí. Para que seas un podcaster más informado, más informada y vayas por ahí como el sabelotodo del podcasting. ¡Ay! Mira, Mayra, vamos a hablar de los tips, trucos y estrategias. Y estos son unos tips y unas estrategias legales que nosotros que llevamos mucho tiempo aquí, tú que nos estás escuchando, que llevas tiempo también, seguramente has escuchado un montón de gente diciendo, no, yo puedo hacer eso y después que yo diga que lo hice, no hay problema. ¿Qué nos dice la gente de Buzzsprout? La gente de Buzzsprout por fin puso así bien grande el no puedes utilizar música de cualquier artista por ahí en tu podcast porque te lo van a tumbar, te van a poner una multa, van a pasar pueden pasar miles de cosas. No te corras el chance y ten en cuenta que esto está protegido por las leyes de derechos de autor o copyright. Y no solo eso, sino también hicieron este artículo que está bien interesante en el cual hablaron de cómo tu podcast está protegido automáticamente cuando publicas, porque eso es parte de lo que da esa protección de derechos de autor. Claro, hay maneras en que puedes proteger más aún, ¿no? Cuando buscas el sellito de copyright específicamente, pero ya de por sí el hecho de haber publicado pues está ahí contigo y te protege. Y eso de que puedes usar los 30 segundos de la canción de X artista, no, vete a un lugar donde consigas música sin regalía, que está ahí para eso. Vas a tener que pagar por ella. O búscate un pana que te haga la música. Si no quieres pagar y le pagas con una cerveza, creo que deberías pagarle, pero págale con una cerveza entonces o algo así. Cuando lo estábamos comentando antes de grabar, de cuando yo trabajaba en Evergreen, teníamos un podcast que
era de los Beatles. Y el creador, eran dos, actually, eran dos personas. Y tenían ya más de 80 episodios con canciones, hablando de canciones de los Beatles. Y tenían pedazos de las canciones de los Beatles. Y tuvieron suerte, llevaban ya unos cuantos años, habían tenido suerte, nadie les había dicho nada. Cuando llegan al network, pues quieren obviamente pues usar las funciones de monetización que el network, ¿verdad?, les daba con Megaphone, Spotify y todo esto. Y cuando empezamos a ver los podcasts, es como que, Spotify me está diciendo, está mandando un mensaje de que no puedo monetizar esto y lo otro, y era por la música. Y le dijimos, pues, tienes que editar los episodios. O sea, tienes que literalmente... Y quitarle todo eso. Editar los 80 episodios y sacarle todos los pedazos que tengas de las canciones de los Beatles, si quieres, entonces, monetizar. Seguir, o sea, que no te tumben tu podcast y seguir monetizando. Para el crédito del productor lo hizo. Yo no sé cuánto tiempo le tomó, pero lo sacó todo y el podcast, ¿verdad?, pudo subir a Spotify. Tuvo suerte de que Spotify, como tú estabas mencionando, le mandó un aviso y le dijo, si quieres seguir aquí, tienes que quitarlo eso. Porque Spotify igual puede cancelarte y ya. Y no te dicen nada. Y después ni te enteras. Es como que, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y no hay manera porque ya tú no puedes entrar a tu cuenta y no te envía un email, nada. Es como que literalmente te levantas un día y no puedes entrar. Así que... Y un punto, si es un uso recurrente, por ejemplo, de alguien, de un artista o lo que sea, puedes buscarte un problema legal en que el artista se dé cuenta y te demande y diga, tú estás usando mi música sin permiso y no me estás pagando nada por eso. Y de repente, tácata, una multa o un asunto legal que te va a costar bastante. Así es que no te juegues el pellejo con eso. Otra cosa importante que tienes que recordar mientras estamos hablando de esto es que ni Buzzsprout ni nosotros somos asesores legales y te estamos dando asesoramiento legal. Esto es simplemente para este contenido de información. Así que no digas, es que esta gente me dijo que yo hiciera esto. Si tú tienes más preguntas que las deberías tener, pues tú busca a un abogado que se especialice en comunicaciones. En comunicaciones y en propiedad intelectual. Esta cuestión de propiedad intelectual, para que tú le hagas todas estas preguntas, porque es importante. O sea, si tú de verdad, o sea, si tienes un podcast y quieres que sea tu marca y, ¿verdad?, hablamos siempre de ecosistema y esto que lo otro, es necesario que chequees cuándo y cómo debes proteger tu propiedad intelectual. A veces uno piensa, ¿verdad?, que eso debe ser un proceso bien largo y qué sé yo, pero obviamente cambia por países, pero es un poquito más sencillo de lo que pensamos. O sea, pero verifícalo, chequéalo, o habla con alguien que sepa de esto también. Sí, no usen solo te estamos informando, somos los mensajeros, eso es todo. Vamos a hablar entonces de herramientas y tecnología, Mayra, si te parece. Primero, la gente de Podpage, que trajeron una nueva función para sus websites. La gente de RSS.com, que está haciéndole frente a la inteligencia artificial. Y una nueva interfase que combina el XLR con el USB. ¿Qué es eso? Primero, Podpage en español, que, bueno, se sigue notando el asunto de que hay otros idiomas, ojalá lo abran a más idiomas más. La metadata es difícil cuando de repente estás creando un webpage o una página en internet y de repente tienes que poner la metadata y entonces todo te sale en inglés. Puede ser un poco complicado y ellos están abriendo ese espacio. Eso puede ayudar en SEO para trabajar SEO de la página. Así es que dale un vistazo. Es una alternativa chévere si tienes un podcast. Usar una herramienta que esté dedicada a podcasting, porque te hace la vida un poquito más fácil, a menos que seas un ducho en WordPress y puedas bregarlo. Yo sé y admito mis limitaciones. No soy una ducha en WordPress, así es que como sé mis limitaciones, no me tiro a ese charco. Entonces, otra cosa bien chévere que puedes tener en consideración es si eres un podcaster que se mueve bastante de un lado a otro y no quieres andar todo el tiempo con tu computadora,
y tienes tus micrófonos que son conexión XLR, pues de repente tenemos que se está creando esta interfase donde puedes adaptar el XLR a la conexión del teléfono o de la computadora y así no tienes que andar con la interfase completa cargando por ahí, que sabemos que hay unas que son pequeñitas y accesibles y hay otras que son difícil moverse de un lado a otro. El precio está en unos $139, chequéate por ahí, te puso el link en el newsletter para que le des un vistazo. Otra cosa interesante es que RSS.com está estableciendo una política clara de uso de IA para que puedas decirle a la gente, mira, este podcast tiene unos recursos que son en IA, hemos usado algunas cosas en IA o hemos hecho el podcast completamente en IA, cosa de que la gente pueda saber a dónde se está metiendo y antes de darle play, probablemente. Eso está bastante cool y esperamos que otras plataformas, ¿verdad? de podcasting como RSS.com, que es ¿verdad? Un servicio de hosting, sigan en los pasos, porque pues sí, tú puedes utilizar inteligencia artificial, qué sé yo, necesitas una música o necesitas que de repente necesitas una voz bien específica, ¿verdad? Que diga algo, lo que sea, y eso pues está pasable, pero es importante dejarle saber a la gente, pues mira, esta voz se creó con cualquier servicio de inteligencia artificial y pues para que la gente pues no coger de tonto a la gente, ¿verdad? Y no confundir a la gente. Eso está bien cool. Y lo que estaba mencionando de Podpage, de verdad que eso es una herramienta, para mí es una herramienta bien importante porque pues, mencionamos website, ¿verdad? En este episodio lo hemos hablado de lo bueno que es tener un website, que todo esté centralizado, donde la gente pueda ir y ver escuchar tu podcast y dejarte comentarios y dejar cosas. Y Podpage es un servicio, uno de muchos servicios que hacen esto bastante bien. Y es bien fácil, obviamente pues tienes que pagar una mensualidad. Pero tú pones tu RSS feed y escoges el template y ellos hacen el resto. Así que si no tienes tu propio website y te gustaría, ¿verdad?, tener un lugar en donde toda tu comunidad y toda tu audiencia se pueda reunir prácticamente y dejarte comentarios y dejarte hasta mensajes de voz. Uh-huh. Esa es un palo. Alguien envíame un mensaje de voz al mío, yo tengo. Soy loca que me envíen mensajes de voz que no sean de WhatsApp. Es una herramienta bastante interesante que, ¿verdad?, pues puedes considerar para ti y para tus clientes también. Y esto es lo que ha pasado en el podcasting esta semana. De seguro han pasado más cosas. Si sabes más, déjanoslas saber. Y mientras tanto, ¿qué está pasando contigo, Julio? Déjanoslas saber. Yo tengo 2 manos nada más, me puedo escribir. Es uno. Mira, esta semana me llegó un email bien interesante y es que hay una organización en Estados Unidos que está buscando contenido, está buscando gente que le hable a sus miembros que son bilingües y me quieren que yo les monte algo. Y yo dije, ok, claro que sí. Mayra y yo vamos a montarle algo. Me metieron al barco. Yo no lo voy a hacer solo, pero para que Mayra me ayude. Pero sí, eso está bastante chévere que tener ese reconocimiento. Obviamente, unas relaciones que yo hice yendo a Podcast Movement el año pasado, ¿verdad? Y la importancia de ir a estos eventos es porque tú haces estas relaciones y hablas con gente y conoces gente que al momento quizás no te dicen vamos a colaborar, pero en algún momento si se acuerdan de ti, ¿verdad? Y tú le estás dando un valor bien específico, pues se acuerdan de uno y ya se abren estas oportunidades, que está bastante cool. Esto es algo que yo pienso, bueno, ¿verdad? Tú lo sabes, hemos hablado de esto un montón, de cómo podemos hacer este tipo de evento y un tipo webinar o lo que sea para quien nos escucha, para la gente en Tropical Podcasting, para la gente en general. Y así que esto es un buen primer paso. Así que vamos a ver qué es la que hay con eso. Ya veremos. ¿Y contigo qué está pasando? Yo sé que hiciste un podcast interesante hoy. Sí, grabé a unos chiquillos. Les tiré un pie forzado, los grabé y les hice un podcast con el pie forzado que hice. Está bien interesante. Los nenes en un micrófono y cuando se escuchan las caritas vale $1 millón. Sí, cuando escucharon las voces fue como que ¡oh, ¡eso soy yo! Eso fue una de las cosas que hice hoy. Alto y Claro sale próximamente. La semana que viene tengo un episodio. Voy poquito a poco sacando por ahí.
Y estoy contenta porque por fin, no sé si esta es la primavera de mentira ya, o si ya llegó la primavera per se, pero está a 75 grados Fahrenheit y yo estoy que muevo la cola como mi perra Lila. O sea, es como que, yes, por fin. Bueno, vamos a ver que se quede así, ¿no? Ojalá no sea el de mentira, porque me deprimiría mucho. Es que eso tiene que estar bien fuerte, que de repente, porque yo vi gente que le pasó, bueno, ¿verdad? La semana pasada, la otra semana, que hubo la megatormenta. La megatormenta en Nueva York, sí. Exacto, y es como que hace 2 días yo estaba caminando en pantalones cortos y ahora hay 3 pies de nieve aquí afuera, como que... Exacto. La primavera de mentira siempre te coge de zángana y es como que no es agradable. Pero está bien. Es primavera, es lo que pasa en primavera. Yo sé que es lo que pasa en primavera, pero ya quiero que se mantenga en el punto en que está, porque esto de vivir en el invierno por tanto tiempo no es agradable. Sobre todo una persona isleña. Pero bueno, Julio, ¿dónde te consigue la gente? Me consiguen en tropicalpodcasting.com y también en Instagram y en Threads como Tropical Podcasting o Julio Axel Ponce. ¿Y a ti dónde que te consiguen? A mí me consiguen en podcasterasmedia.com o me pueden conseguir en Instagram o LinkedIn como Mayra Ortiz Nieves. Recuerda que si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter. Es gratis y llega cada semana a tu inbox. Y la gente que más sabe de podcasting lee en Tropical Podcasting todas las semanas. Y envíale el newsletter a tu compi podcaster para que sepa qué es lo último que está pasando. Compártelo, no seas esmayado y te quedes con la información. Esto para que sean 2 sabelotodos. Ay, qué horrible. Este podcast se grabó en Riverside. Tú también puedes grabar con Riverside usando el link que está en la descripción del podcast. Y ya, pues estamos ready. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.